Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto de hoy. En principio, como siempre, agradecer a la ONCE en su acogida, en su salón de actos. Por supuesto, agradeceros a los que estáis aquí presentes el haber venido hoy a escuchar a Lucía y a Miguel Ángel y, bueno, explicaros muy brevemente, porque son ellos los protagonistas de hoy, explicaros un poco en qué consiste esto, ¿no? Y por qué están ellos aquí. La Asociación de Amigos del Archivo, uno de los objetivos fundamentales que siempre se ha planteado desde sus inicios, desde su fundación, entre otras cosas, ¿no? Pero como objetivo casi primordial ha sido siempre apoyar y ayudar a los jóvenes investigadores en esta andadura, ¿no?, tan difícil de el camino de la historia, ¿no? Y ya sabemos que los tiempos que corren pues no son los más adecuados, ¿no?, para triunfar en esta materia, pero los historiadores continuamente siguen haciendo un esfuerzo por sacar a la luz, o bien, como en este caso, investigaciones arqueológicas que parten de archivos de la tierra, o bien a través de las fuentes documentales que parten de los archivos, ¿no?, de los archivos, y en este caso el archivo municipal, donde ellos también, pues bueno, hacen su labor y hacen su tarea de investigación. Muy brevemente, porque ellos tienen un currículum todavía muy amplio por hacer, ¿no?, pero no en vano también ya tienen un bagaje hecho, tienen sus carreras hechas, son licenciados en Geografía e Historia, ella es graduada en Historia. Yo soy de los antiguos y tiro para atrás de la licenciatura. Miguel Ángel también, ella por la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel por la Universidad de Cádiz, por la UCA. Y bueno, Miguel Ángel sí ha estado un poco más vinculado a temas arqueológicos con Benzú, ¿no?, con el catedrático de prehistoria de la UCA, José Ramos, y creo que fue la primera experiencia, ¿no?, de Lucía el trabajar en una... o fue la segunda. La segunda. La segunda, efectivamente. Pero creo que la primera en trabajar en una cueva, ¿no?, con la idiosincrasia y con las características tanto geológicas, arqueológicas, geográficas, ¿no?, que tiene el Alto Guadalquivir, ¿no? Hemos salido de la frontera de Jerez y ellos lo que nos van a hablar es de un proyecto que llevamos a cabo. Tenemos aquí a Marco Antonio Bernal, que es el director del proyecto. Tenemos también a Antonio Monclova, que es vicepresidente de la fundación que nos ampara, ¿no?, en este tipo de proyectos, ¿no?, que llevamos en Andalucía, la Fundación Instituto de Prehistoria y Evolución Humana. Y bueno, deciros también que a través de esta iniciativa que tuvo la asociación de becar a estas dos personas que tengo aquí a mi izquierda, de becarlas para un campus universitario que se hizo el año pasado en Besmar. Besmar es un pueblecito que está situado en Sierra Máquina, en la proximidad de Sierra Máquina, en Jaén, en el Alto Guadalquivir, ¿no?, con lo cual el contexto geográfico cambia totalmente a la latitud donde vivimos nosotros, ¿no? Y entonces la asociación de Amigos del Archivo, a través de esta vinculación que tuvo con la fundación de becar a estudiantes para llevar a cabo este campus universitario, de aportar, ¿no?, como aportarlos como alumnos a este campus universitario, pues bueno, las cosas han ido, digamos, manteniendo relaciones cada vez más positivas entre la asociación y la fundación, que hemos llegado a establecer un convenio de colaboración, ¿no?, que ya tenemos firmado a través de la fundación y la asociación. Pues bien, Miguel Ángel participó junto con Lucía el año pasado en este proyecto que llevamos a cabo y que dirige Marco Antonio Bernal, que después supongo que dirá algo, le daremos un poco la palabra porque creo que tiene muchas cosas que contarnos y sobre todo ofertar el próximo campus, ¿no?, que tiene en mente llevar a cabo en este año 2018. Pues ellos participaron en este proyecto, es un proyecto que estudia a los últimos cazadores recolectores que vivieron en el Alto Guadalquivir, con lo cual, se contribuye, ¿no?, a aportar datos en un espacio geográfico que se desconocía hasta ahora, ¿no?, cualquier tipo de ocupación humana en estas cronologías, ¿no? El yacimiento yo creo que ha sido básico, ¿no?, para un
lo que ha sido un campus universitario, ha tenido docencia, ha tenido experimentación a través de laboratorios, como ellos nos van a explicar, a través de lo que es la propia excavación arqueológica, donde digamos las prácticas que se hacen entre comillas a veces de manera que no son real, en este caso sí que han sido muy real, porque han participado en una campaña de excavación en todas las reglas, donde los datos aportados pues bueno, son de primera magnitud, ¿no? Ellos supongo que en su memoria, que magnífica memoria, deciros también que la asociación los becó y les puso un compromiso que han cumplido, ¿no? Fielmente, y manera de demostrarlo es que están hoy aquí porque la asociación les pidió una memoria escrita, no solamente se les becó para que fueran y bueno, y adquirieran experiencia, adquirieran conocimientos, se lo pasaran bien también, porque el campus también es divertido, no es todo trabajo, ¿no? Hay también diversión, pero les exigió eso, una memoria que ellos cumplimentaron, fielmente cumplieron en las fechas que se les dijo que tenían que entregarla. Y bueno, el segundo compromiso, que quizás sea un poco más, ¿no? Un poquillo más los tiene nerviosos, pero bueno, yo estoy seguro que lo van a hacer magníficamente bien. Ese segundo compromiso era dar a conocer su experiencia, espero que sea sincera, porque todos tenemos defectos, por supuesto. En una campaña de excavación ocurren muchas cosas y muchas maneras de interpretar las cosas, pero yo creo que ellos han sacado lo positivo, ¿no?, de lo que ha sido un equipo de trabajo, un equipo internacional, han conocido a mucha gente y bueno, y ese compromiso pues lo van a cumplir ahora en cuanto que yo me calle. Y ya me callo y os dejo con lo que ellos tengan que contarnos. Pues venga. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias a todos los asistentes que hoy habéis venido a ver nuestra conferencia. También nos gustaría dar las gracias a la Asociación de Amigos del Archivo, que como ha comentado Santi, pues tuvo el detalle de becarnos y de ofrecernos la oportunidad de vivir esta experiencia arqueológica en Benmar, que bueno, que hay que tenerlo en cuenta. También nos gustaría dar las gracias a los organizadores de la excavación, Santi, Marco, y también a todos nuestros compañeros que estuvieron allí con nosotros, porque aunque es verdad que hoy estamos aquí nosotros dando la conferencia, era un equipo grande, era un equipo de mucha gente, como se puede ver en la fotografía, y bueno, que también es bueno reconocer el trabajo de todos los que estuvimos allí. Así que antes de hacerte la palabra, me gustaría explicar más o menos cómo hemos dividido esta exposición. Habrá una primera parte en donde estamos hablando del yacimiento en sí, de qué tareas realizábamos una vez que llegábamos y bueno, y previamente al yacimiento. Después vamos a hablar de la tarea de laboratorio y finalmente hablaremos de las clases, porque por las tardes también teníamos que asistir a una serie de clases y bueno, pues en principio te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues sumarme a los agradecimientos de mi compañera. Aportar un par de detalles más, y es que, como ha comentado Santi, pudimos cursar el verano pasado el Campus Internacional de Arqueología de Benmar Prehistórica, que fue un campus organizado por la Fundación Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución Humana y por la Universidad Internacional de Andalucía, y que tuvo lugar en la provincia de Jaén. Como os ha comentado Lucía, lo que vamos a hacer nosotros en la ponencia es exponeros las conclusiones, los detalles más relevantes de la memoria que hemos ido redactando de esta experiencia, y empezar hablando un poco de lo que era la excavación arqueológica en sí. Ubicaros en primer lugar el yacimiento y deciros que la Cueva del Portillo se encuentra en Sierra Mágina, muy próximo al municipio de Benmar y García, a unos 200 metros por encima, que se trata de un yacimiento ubicado en una zona cárstica con bastantes afluentes de agua y con bastantes formaciones tipo cuevas que eran idóneas para la ocupación de estos últimos cazadores recolectores. Muestro aquí la imagen. Y hablaros de que es un yacimiento que ha tenido un uso humano también posterior, porque se llegó a utilizar a modo como corral, si mal no recuerdo, incluso se utilizó como depósito para estiércoles, lo cual ha propiciado cierto de que los niveles iniciales hayan quedado un poco perdidos, pues se pensaba que posiblemente pudiera haber algo de neolítico también. Y lo que estamos excavando, lo que hemos excavado este verano pasado, podíamos encontrar desde herramientas líticas, restos de hueso,
carbón, malacofauna e incluso han aparecido los que apuntan a ser los restos humanos más antiguos encontrados en la provincia de Jaén. Antes de empezar a contaros cómo era, digamos, nuestro día a día, empezar con esta foto que curiosamente muestra lo que ha sido el final de esta campaña, muestra cómo se ha protegido la sección que se está excavando, pero la queríamos emplear para ilustraros de cómo cuando nosotros llegamos los primeros días al yacimiento nos encontramos precisamente con cómo se había protegido digamos la zona que se está excavando el año anterior. Entonces esos primeros días los empleamos para ir retirando, habilitar bien los perfiles e iniciar lo que fue ya el posterior proceso de excavación. A partir ya de ahí entramos en una rutina en la que básicamente lo que nos dedicamos era todas las mañanas preparábamos aquellos materiales que pudiéramos necesitar, llevábamos materiales para reponer aquello que hubiéramos dejado allí en el yacimiento, preparábamos la comida y agua, que era importante, e iniciábamos lo que sería el ascenso. Teníamos 2 coches, disponíamos de vehículos que nos llevaban a través de carreteras hasta un camino de tierra que nos llevaba. Exacto. La foto que han visto en la presentación más o menos es por donde nos solían dejar los coches, y a partir de ahí iniciábamos el ascenso como en 2 tramos, uno que tenía menos pendiente y este segundo que pueden ver aquí que tenía más inclinación y bueno, era más complejo de subir, pero le fuimos cogiendo bastante fondo a medida que fue avanzando la campaña. Luego, ¿qué es lo que hacíamos arriba? Había 3 tareas fundamentales en lo que venía a ser el yacimiento. Nosotros estuvimos muy implicados al principio en el tema de la coordinación, bien dicho. Nos dimos cuenta los primeros días de que era muy necesario el hecho de ir atendiendo a los compañeros que estaban en cuadrícula, ir aportándoles materiales, moviendo los cubos para la sección de sedimentos. Entonces nos dedicamos mucho a eso. Nosotros los primeros días nos dedicamos sobre todo a preparar bolsas, etiquetas, y a fin de cuentas era una labor permanente de eso, de coordinación. Y además organizar un sistema, digamos, de recepción de todas las piezas una vez que salían tanto de la cuadrícula como de la criba, que también es otro proceso que se verá ahora más adelante. Eso con la cuestión de la excavación, que sería el segundo punto. A cada uno de los miembros del curso se le fue asignando una cuadrícula, muchos fuimos rotando y nos dedicamos a ir excavando. En la técnica de excavación, dado el tipo de yacimiento, se empleaba pincel, se utilizaba palustre, se utilizaban recogedores y se iba poco a poco apartando el sedimento. También se utilizaban tubos que se empleaban para soplar para aquellas piezas más frágiles o para aquellas zonas más delicadas, como las del fuego, por ejemplo, para ir extrayendo algunas piezas que estuvieran más fragmentadas. Y eso era sobre todo la técnica. Se iba retirando el sedimento se depositaba, como pueden apreciar, en estos cubos de aquí, que luego pasarían a criba, y se trataba de ir coordenando la mayor, ahora se lo he dicho bien, coordenando el mayor número de piezas que se pudiera a medida que se iban encontrando. En ese sentido, cada uno de los excavadores llevaba un control, tenía un cuaderno de su cuadrícula en el que iba ubicando, iba dibujando y anotando cada una de las piezas que se iban encontrando a medida que se excavaba. Y una vez se hacía esto, como pueden ver en la imagen, se iban coordenando, tomando referencias que había en la pared, y se le tomaban las coordenadas en función de la cuadrícula que se puede ver en esta parte de aquí. De esa forma se garantizaban una mayor ubicación de las piezas y una mayor cantidad de información que a la hora de procesar todo el material pues ofrecería una idea mucho más completa de todo de la realidad que constituía el yacimiento. Esta foto la hemos puesto para mostraros un poco en la última parte, digamos, de trabajo que se desarrollaba en el yacimiento y su importancia, ¿no? La criba. Como os decíamos antes, cada uno de los excavadores iba retirando poco a poco el sustrato, y una vez ubicadas las piezas, ese sustrato se colocaba en cubos que se llevaban a la criba. La importancia de la criba residía en que se trata de un yacimiento donde abundan las piezas pequeñas, fragmentos de hueso, carbones incluso y malacofauna, y todo ese sedimento que se iba extrayendo terminaba en la criba, lo cual permitía generar una especie de sistema de seguridad que permitía recoger tanto material como fuera posible. Mencionaros también que las piezas que se coordenaban se separaban de las piezas que aparecían, digamos, en criba o que a lo mejor podían aparecer ya movidas, que pasaban a general, que se clasificaban en función del tipo de materiales, ya fuera lítica, fuera hueso, fuera carbono, malacofauna, y que, bueno, como os digo, parte de ese sedimento pues se procesaba en la criba. También añadí que ya en la fase final el material resultante, el sustrato resultante, se fue empleando para ir rellenando sacos
que sirvieron para terminar cubriendo el yacimiento este año. Una vez terminábamos, como os ha comentado Lucía, de los excavadores íbamos recibiendo las piezas que habían coordenado con sus correspondientes etiquetas que contenían sus coordenadas. Recogíamos también las piezas generales, recogíamos los materiales y después de haber comido y dedicado un poco más de tiempo a la excavación, pues iniciábamos el descenso a eso de las 4 de la tarde, como podéis apreciar en esta imagen. Con mucha calor. Se notaba un poco. Sí. Y a partir de aquí os dejo con la función de laboratorio que os va a explicar Lucía. Bueno, pues yo por circunstancias, aunque estuve también en el yacimiento con el tema de la coordinación de las piezas y demás, es cierto que durante mucho tiempo, muchos días por la mañana, estuve también haciendo las tareas de laboratorio. En el laboratorio nos encontrábamos con 3 tareas fundamentales. La primera se refería al tema de las piezas coordenadas o las piezas que venían que venían más concretas, digamos, que no eran pequeñas en ese sentido. Estas piezas se tenían que lavar, quitando levemente la concreción que por el tiempo y demás se había incrustado en ella, y luego se dejaban secar y se pasaba al posterior siglado. Hay que tener en cuenta que, claro, era importante mantener el orden con el que habían venido ya de la excavación, para evitar dificultades después a la hora de identificar esas piezas. Más adelante, en el yacimiento también se recogieron muestras de sedimento de la propia cuadrícula. Este sedimento se lavaba también, se secaba. ¿Puedes pasar la siguiente? Sí. Se secaba y una vez que ya estaba seco, pásame la siguiente, era cuando se procedía a una siguiente criba ya del sedimento en sí. La importancia que tenía este proceso era evitar la pérdida de la microfauna, por ejemplo, que había también en el yacimiento, y que al ser tan pequeño era casi imperceptible a los humanos, digamos, sin un lavado y sin una posterior clasificación. ¿Seguimos? Y esto es una selección de piezas de las más significativas, porque bueno, también decir que cuando se terminaba con este proceso de limpieza, criba y demás, también se volvía a clasificar en función de la cuadrícula, de si fueran coordenadas, si eran generales, se mantenía esa etiqueta, y en caso de que la etiqueta no estuviera en buenas condiciones por el traslado o porque fuera más vieja o lo que sea, también se tenía que reemplazar. En principio yo creo que de la laboratorio había una tercera parte también, que era con el tema del cuaderno de trabajo. Como ha dicho Miguel, toda cuadrícula en el yacimiento tenía un cuaderno de trabajo en donde todas las piezas coordenadas se iban apuntando, se iban dibujando para tener un seguimiento más exhaustivo. En el laboratorio, la cuadrícula que ese día no se iba a trabajar, se procedía a pasar al ordenador a un fichero de Excel, para también tenerlo digitalizado y así pues ir controlando también esa parte. Sí. Y en este punto pasaríamos ya con otro de los elementos. Como ha comentado Santi en la presentación, este curso constaba de un trabajo en yacimiento, pero también tenía unas clases teóricas y prácticas por la tarde. Y debo decir, en relación a algo que Santi también ha mencionado, que muchas de estas clases nos han proporcionado información que nos ha resultado muy útil a la hora de llevar a cabo la excavación. Pues sí comentaros también una cosa, y es que tuvimos clases durante las 4 semanas de curso. Entonces hemos hecho una pequeña selección, hemos traído las que hemos considerado que fueron las que más útil nos resultaron, más información, nos resultaron más vistosas también. Y empezar hablando un poco de la primera que tuvimos fue de reconstrucción de paisajes, pretéritos y las predicciones para futuro de esos paisajes. Fue una ponencia que dio Juan José Negro de la Estación Biológica de Doñana, y nos llamó mucho la atención porque durante esta clase se nos mostró una idea de la que no teníamos ni idea, valga la redundancia, y es que es muy difícil encontrar cualquier paisaje natural que no haya tenido ningún tipo de interacción humana hasta la fecha. De hecho, el profesor Negro nos puso el ejemplo de Doñana, y lo que hoy tenemos por Doñana es el resultado de una intensa acción antrópica de introducción de especies, de modificaciones que han dado como resultado lo que es el parque natural actual.
También, y el tronco también un poco, este curso es un curso que ha tratado cosas de máxima novedad, y ejemplo de ello es que en esta misma clase se nos planteaba que, no sé si recordarán, que en este verano pasado hubo un incendio que rodeó parte de lo que es actualmente Doñana, y nos planteaba el profesor cómo podía enfocarse ahora esa reconstrucción, porque gracias a los estudios que se han hecho de cómo era el paisaje existía la posibilidad de retomar ese Doñana original o se mantenía como estaba, en fin, que planteaba unas cuestiones así muy interesantes. La introducción a la arqueología del cuaternario, que nos la dio uno de los directores, Marco Antonio Bernal, nos sirvió mucho porque nos ayudó a contextualizar el yacimiento en el que estábamos trabajando. Nos explicó el tipo de fauna, los principales hitos climáticos y geológicos, y nos ayudó mucho a la hora de ubicarnos y llevar a cabo el proceso de excavación en la parte más práctica. Por otra parte, la clase que nos dio Antonio Santiago del FIPE, también miembro de la asociación, sobre la metodología de excavación arqueológica, nos fue muy útil. Además nos dio un enfoque muy práctico porque él nos estuvo hablando de una serie de casos prácticos que él había conocido, y especialmente de esta clase sacamos el concepto de lo importante que es el conocer el tipo de yacimiento a la hora de aproximarte a él. Y eso conecta un poco con lo que les mencionaba antes de lo que es el trabajo arqueológico y de las técnicas que se aplican a la hora de llevar a cabo la extracción de las piezas y del sedimento. Sí, porque en este caso además la cueva tenía un sustrato arenoso, ¿no? Sí. Que a nada que tú lo tocabas se te podía desprender totalmente la pared, digamos, de la cuadrícula. Entonces había que tener mucho cuidado y continuamente estar humedeciéndolo, porque si no era muy difícil después coordinar esas piezas que se habían movido. Sí, importante. Pues sí. Y aquí pasamos con la cuestión de la espeleología. Introducción a la espeleología nos lo dio Rafael Bermúdez, un espeleólogo del grupo G40. Rafa, su clase práctica, su clase teórica, en primer lugar, lo que nos estuvo hablando es un poco de la historia de la espeleología, cómo se había iniciado y cómo aunaba al mismo tiempo esa faceta, digamos, histórica y esa faceta deportiva, digamos, porque al fin y al cabo también se emplea para eso, y cuáles eran, digamos, las bases, ¿no? Cómo se había creado también en un principio esa leyenda negra que tenía la espeleología, de saqueadores, de tal, y cómo en la actualidad ahora mismo era una disciplina que realmente goza de cierto prestigio, porque no es fácil tampoco meterte en una cueva, que nosotros lo hemos vivido, y tiene su complejidad. Y gracias a ello, bueno, pues se pueden encontrar muchos yacimientos en cuevas que de otra manera pues sería imposible. La clase práctica de espeleología en un primer momento fue de topografía de cueva. Esta topografía es fundamental para tú saber orientarte en túnel, digamos, en esas cuevas que ahora mismo tú puedes entrar en cualquiera, que ya haya entrado un espeleólogo, tú no tienes ningún tipo de peligro, porque tú sabes perfectamente dónde empieza, dónde acaba y cuáles son los túneles que la conforman. Sin embargo, la tarea del espeleólogo es entrar por primera vez en una cueva, investigarla, ver hasta dónde llevan esos túneles y cuál es el grado de peligrosidad o de dificultad que tienen en este caso. Para eso sirve la topografía. En la fotografía que estáis viendo, nosotros nos desplazamos a la cueva de los murciélagos, que está cerca de Benmar y García, y bueno, aquí veis cómo nos estamos metiendo en un hueco que, bueno, parece que no es gran cosa, pero una vez que te metes hay 12 metros de caída, y claro, tenía su complejidad porque aquello estaba todo oscuro por dentro, impresiona un poco, pero la verdad que fue bastante divertida la experiencia y a nosotros nos gustó mucho el poder experimentarlo. La siguiente práctica fue la fotografía en cueva. Si ya de por sí la fotografía tiene cierta complejidad, en un ambiente oscuro, un ambiente húmedo, un ambiente con un terreno irregular, es todavía más complicado. Y la verdad que tanto Francisco José como Antonio Alcalá nos demostraron que eran verdaderos especialistas en lo que es la fotografía de cueva. La foto que estáis viendo aquí, realmente lo que estamos haciendo es preparar un escenario. Estamos preparándonos cómo poder, porque realmente es un trabajo de equipo. Tenía que haber flash por todas partes, detrás de una piedra, colocarnos de manera estratégica para que la foto fuera lo más perfecta posible.
y en principio, bueno. Y continúo yo hablando un poco de otra de las clases, que fue de paleontología sistemática, que nos sirvió mucho para el reconocimiento de fósiles, especialmente de mamíferos. Esta clase nos la dio Sergio Ros Montoya, de la Universidad de Málaga, y en ella nos explicaron un poco cómo, digamos, atender a las diferentes partes de unos restos, ¿no? Principalmente nos habló de lo que fueron las denticiones, los cráneos y todo lo que sería el resto de huesos postcraneales. Gracias a esa clase pudimos ver cómo, en función del tipo de animal, los huesos luego presentaban ciertas características, y eso nos ayudó mucho, especialmente a la hora de reconocer a ciertos tipos de herbívoros que presentaban unas características muy concretas, como podían ser a lo mejor ciervos, caballos o algún tipo de bóvido. Y para esta diapositiva precisamente os he puesto esta foto, que esta foto es del yacimiento, y es también otra prueba de lo que os mencionaba antes, de cómo las clases teóricas nos aportaban mucho a la hora de llevar el yacimiento. Y es que recuerdo perfectamente que después de la clase de identificación, era más fácil. sí, exactamente, fueron apareciendo restos, sobre todo dientes, en el yacimiento, y ya los compañeros eran capaces de determinar posiblemente de qué se trataba. Esta práctica yo creo que ha sido de las que a un nivel personal nos gustó más. Fue una práctica que vino precedida por dos clases. La primera la dio Juan Antonio Pérez Claro, de la Universidad de Málaga, que nos habló sobre todo de restos de homínidos. Nos hizo una reconstrucción a través de los restos que se hayan ido encontrando, de cómo se dispone ese árbol de la evolución humana, que no es tan lineal como pensábamos, que tiene muchas ramificaciones y muchas conexiones. Y fue una ponencia que estuvo también fue muy interesante, porque una vez más trataba temas de última actualidad, porque incluso nos hablaron de casos, Homo naledi podía ser, me suena que era, de algunos tipos de homínidos que habían salido hacía muy poco, cuestión de meses, y pudimos tratar con ellos. La segunda charla nos la dio Paul Palkis, también de la Universidad de Málaga. Él nos dio una clase mucho más teórica, pero que también nos aportó una información muy importante a la hora de aproximarnos a la cuestión de los homínidos y demás. Y como resultado de ambas clases, estos dos profesores, de forma conjunta, nos llevaron al curso una colección de reproducciones de los fósiles humanos más significativos y destacados que se han encontrado hasta el momento. Esa práctica, tenéis aquí una imagen, fue de lo más ilustrativa, fue muy manipulativa, y muchas veces, a través de ese carácter de poder interactuar con los objetos, es mucho más fácil la asimilación. Nos fueron explicando poco a poco cómo los mismos rasgos del cráneo podían mostrar ciertos rasgos en cuanto a modos de vida, en cuanto a bipedismo, y tuvimos una colección que iba desde Lucy hasta los primeros Homo sapiens, más o menos. De hecho, también, como digamos elemento de control o de muestra, también trajeron los cráneos de algunos primates actuales, de gorila, de chimpancé, bonobo y orangután, creo que estaba por aquí también. Y eso nos permitió mucho, desde la observación, desde la manipulación, era mucho más fácil apreciar ciertos rasgos, incluso conexiones entre los distintos restos fósiles. Fue muy interesante. Esta práctica de geología también estuvo precedida por otras dos clases teóricas que nos dio Manuel Pozo Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Madrid. La primera clase que nos dio era sobre los complejos kársticos, de cómo se forman, de las formaciones que producen y de cómo esas formaciones servían a modo de ocupación para estos grupos de cazadores-recolectores. La segunda clase se centró más en cuestiones de análisis de los materiales que componen las piezas arqueológicas, en la que nos explicó cuáles suelen ser las características más definitorias de los materiales y demás. Nos explicó también cómo se preparaban las muestras, de cómo muchas veces se cogían las piezas, se preparaban, se recubrían y se cortaban unas láminas extremadamente finas para poder apreciarlas a través de un microscopio óptico. Lo interesante es que estas clases teóricas nos llevaron a otra nueva práctica, en la que el profesor llevó un microscopio óptico con luz polarizada y pudimos apreciar las muestras de diferentes materiales, generalmente materiales de piezas arqueológicas, y cómo se podía ver la muestra a simple vista, y cómo, a partir de la luz polarizada, los rasgos se resaltaban más, era mucho más clara la clasificación, e incluso fuimos capaces de ver que algunas muestras que se habían formado por medio de la concreción de material orgánico de formas de vida marina habían quedado reflejadas en las mismas muestras. Esto fue también muy interesante.
antropología física aplicada. La clase nos la dio Francisco José Bermúdez Miranda, del FIPE, y José María Hidalgo Molina, también del FIPE. En esta clase nos dieron, digamos, una serie de características que a través de la observación, del análisis de los restos óseos, nos permitían determinar ciertas cuestiones como por ejemplo la edad, el sexo, aspectos así. Si podéis apreciar, esta era la clase teórica, pero si os fijáis, pudimos dar la clase con restos humanos reales, con los que nos iban explicando toda esa teoría que nos mostraban, y tuvimos una segunda clase práctica, que fue en la que pudimos poner en juego esos conocimientos que adquirimos el día anterior, e incluso hicimos una actividad en la que ellos nos aportaron un conjunto de huesos que nos habían identificado, y por los datos que nos habían ido dando, pues fuimos capaces de identificar el tipo de hueso, si se trataba de un hueso de hombre o de mujer, aspectos como ese. Sí, además hay que resaltar que normalmente en los yacimientos las piezas nunca se ven juntas, y nunca parece que tienen mucho sentido, sino que están aisladas, rotas, mal estado, por lo que el aprender a identificarlo es fundamental para saber realmente con qué estás trabajando. Ya por el final de la excavación, Javier Baena, de la Universidad Autónoma de Madrid, nos dio una clase teórica y práctica sobre arqueología experimental y talla lítica. Fue muy muy interesante, también tuvo un punto, vamos, que lo disfrutamos, nos lo pasamos bien. Primero nos dio unas clases teóricas en cuanto a la técnica, los tipos de materiales, las piezas que se podían ir haciendo, y pasamos después a una clase práctica en la que con materiales que se buscó para el curso pudimos ir elaborando nuestras propias piezas. Aquí en esta imagen podéis ver cómo sacamos algunas piezas utilizando percutores de madera de baobab, una madera muy dura, sí. Con una percusión, digamos, inversa. En el caso de Juan Alberto, del compañero, aquí podéis ver bien cómo se hacía un movimiento en el que te apoyabas el nódulo sobre la pierna y con un movimiento transversal ibas sacando piezas. Hicimos también percusión con otras técnicas más directas, de utilizar un percutor directamente, e incluso ya llegamos a un punto en el que estábamos tan introducidos dentro de la práctica que generábamos casi cadenas de producción, donde algunos compañeros sacaban lascas y otros nos dedicamos a hacer retoques, que también el profesor llevó una serie de percutores más finos, sí, de cobre, que nos permitían hacer unos retoques muy concretos. Bueno, los materiales que se utilizaban eran siles, sí, obsidiana también. ¿Cuál más? También había obsidiana blanca, creo que hubo arenisca también, arenisca, me parece. Algunos tipos de arenisca, y variaba mucho el trabajar con un material o trabajar con otro. Así que... Y claro, te ofrece una información que ya no es solo el hecho de excavar la pieza, sino es tú ver cómo se produce la pieza para entender muchas cosas en cuanto a forma, posibles retoques, usos y demás. ¿Y por qué seleccionaban ese tipo de piedras? ¿Y por qué son los que realmente se encuentran ahora mismo en los yacimientos? Y bueno, en nuestro caso, os quería mostrar también el resultado de nuestro trabajo. La más fina la hizo Lucía y la musteriense me salió bien, pero vamos. Sí, queríamos enseñar que nos costó sacarlo. Es más difícil de lo que parece, la verdad, pero bueno. Bueno, queríamos concluir ya diciendo que ha sido un curso muy interesante, con un nivel muy alto, que nos ha aportado muchísimo. Hemos aprendido mucho en el ámbito de la arqueología y de la prehistoria, hemos podido desarrollar nuestros conocimientos muchísimo más. Y a raíz de eso queríamos concluir con dos ideas que queremos aportaros a los miembros de la asociación, y es la primera, que os animamos a que sigáis apostando por esta clase de iniciativas, de ayuda para gente que esté tanto en proceso de formación como esté en búsqueda activa, de facilitar becas que les ayuden a cursos que les sigan permitiendo desarrollar sus conocimientos y alcanzar su máximo potencial. Y ya a título personal y para concluir, queríamos daros las gracias, por precisamente Santi ha mencionado algo y estamos totalmente de acuerdo, y es que en estos tiempos en los que nadie apuesta ni por la juventud ni por los que nos dedicamos a las ciencias sociales, os agradecemos muchísimo que hayáis tenido la valentía de apostar por nosotros. Gracias por vuestra atención.